Evelyn Holbrook se despertó unos segundos antes de que sonara el despertador. Las sombras grises del amanecer se alejaban lentamente de las ventanas de su piso de Manhattan. Estaba tumbada mirando al techo y escuchando los latidos de su propio corazón. Hoy iba a ser el día soñado. El teléfono vibró suavemente. Las 6 de la mañana. Evelyn se sentó en la cama, acomodándose distraídamente el pijama de seda. En el respaldo de la silla colgaba un vestido de novia enfundado. Sencillo, elegante, sin detalles llamativos, justo el que siempre había deseado. El timbre sonó a las 7 en punto. Evelyn, que había tenido tiempo de darse una ducha y tomar una taza de té de hierbas, hizo pasar al equipo de belleza. Marcus, su estilista habitual, y Claire, una maquilladora que le había recomendado una amiga. «Cariño, estás un poco pálida». Marcus examinó su rostro con ojo crítico. «¿Has estado despierta toda la noche?» «Casi», admitió Evelyn, acomodándose en la silla frente al espejo. El pelo rubio le caía por los hombros, largo y espeso, pero rebelde. ¿Cuántas veces había pensado en cortárselo? Mientras Marcus la peinaba y Claire la maquillaba, Evelyn se acordó de aquella noche de hacía 2 años, una subasta benéfica en la Whitney Gallery. Era la primera vez que exponía su obra. 3 pequeños lienzos con vistas otoñales de Central Park. Estaba de pie contra la pared, frotando nerviosamente su copa de champán, cuando se le acercó un hombre alto con un traje impecable. «¿Estas obras son suyas?», preguntó señalando sus cuadros. «Sí», respondió ella, preparándose para la habitual conversación cortés. «Son increíbles, tienen algo real». Había auténtica admiración en su voz. «Soy Tate Evergreen». Evelyn Holbrook estrechó la mano extendida, notando con qué calidez sus dedos rodeaban la palma. «Mantén la cabeza erguida, querida». La voz de Marcus la devolvió a la realidad. Parpadeó, mirando su reflejo. El timbre anunció la llegada de Sage. Su mejor amiga irrumpió en el piso como un pequeño huracán, cargada de paquetes. «He traído croissants de esa pastelería francesa que te encanta», anunció. «Y no se aceptan negativas. Tienes que comer algo». Sage, como siempre, tenía razón. Se conocían desde el instituto, y era Sage quien siempre había ayudado a Evelyn a lidiar con sus ataques de perfeccionismo. Cuando los estilistas terminaron con el peinado y el maquillaje, llegó el momento de ponerse el vestido. Evelyn se puso delante del espejo mientras Sage la ayudaba con los numerosos botones de la espalda. «Estás preciosa», dijo Sage en voz baja al encontrarse con su mirada en el espejo. El teléfono de Evelyn sonó. «Mamá», apareció en la pantalla. «Cariño». La voz de su madre sonaba ronca. «Lo siento mucho». «Mamá, no te disculpes. Lo comprendo». Su madre había enfermado de neumonía grave hacía una semana. «Solo ponte bien». «Te quiero, cariño. Vas a ser la novia más hermosa». Evelyn se tragó un nudo en la garganta. Cómo deseaba que su madre estuviera a su lado. Alrededor de las 10 de la mañana sonó la llamada de la organizadora de bodas. «Señorita Holbrook, no se preocupe, pero el señor Evergreen no ha llegado a la iglesia todavía». «¿Llega tarde?» Su corazón dio un vuelco. «Estoy segura de que es el tráfico. Te llamaré en cuanto aparezca». Evelyn se hundió en el borde de la cama. Tate nunca llegaba tarde. Nunca. Sage se agachó junto a ella y le cogió la mano. «Todo va a ir bien. Ya conoces a los hombres. Probablemente no encuentres sus gemelos o algo así». Evelyn asintió, intentando sonreír. Pero algo dentro de ella, algún sexto sentido, ya empezaba a dar la voz de alarma. Miró el reloj. Faltaban menos de 2 horas para la ceremonia. La iglesia de San Patricio estaba llena. La luz del sol que entraba por las vidrieras proyectaba un resplandor multicolor sobre los lirios blancos y las peonías que adornaban el pasillo entre los bancos. Evelyn estaba en la pequeña habitación de la novia, escuchando el murmullo sordo de las voces al otro lado de la puerta,
300 invitados, todo el color de la sociedad neoyorquina, los socios de su padre, amigos de la familia. «Está aquí», se asomó Sage a la habitación. Una expresión extraña se dibujó en su rostro. «Aveline, está un poco, no sé, raro». «¿Qué quieres decir con raro?» Aveline sintió que se le enfriaban las yemas de los dedos. «Solo ve y compruébalo tú mismo». Mientras sonaba la marcha nupcial, Aveline, apoyada en el brazo de su padre, avanzó lentamente por el pasillo. Tate estaba de pie en el altar, pálido, con el sudor goteándole por la frente, evitando mirarla a los ojos. Llevaba la corbata torcida y en el ojal le faltaba la flor en el ojal. «¿Estás bien?», susurró mientras su padre le pasaba la mano al novio. Tate solo asintió, con los dedos fríos y húmedos. El sacerdote dio comienzo a la ceremonia. Aveline escuchó sus palabras como entre algodones, incapaz de escapar a la creciente sensación de inquietud. Entonces, las pesadas puertas de la iglesia se abrieron con estrépito. Una mujer alta con un ajustado vestido rojo se plantó en el umbral. Sus tacones marcaban un ritmo constante en el suelo de mármol mientras caminaba por el pasillo. Aveline no la había visto nunca, pero algo en su andar, en la sonrisa confiada de sus labios perfectamente pintados, hizo que se le apretara el corazón. «Lo siento, cariño, pero esta boda no se va a celebrar», dijo la desconocida, deteniéndose a unos pasos de ellas. «Tate, ¿por qué no me lo dices tú misma, o tendré que hacerlo yo?» En la iglesia reinaba un silencio sepulcral. Aveline desvió la mirada hacia Tate, que permanecía con la cabeza gacha y los brazos colgando desganados a lo largo del cuerpo. «Me llamo Meredith Sloan», continuó la mujer de rojo, «y durante los últimos 8 meses tu prometido ha pasado mucho más tiempo conmigo que contigo, incluyendo anoche». Alguien en la iglesia gimió. Aveline sintió que se le caía la tierra bajo los pies. «¿Y sabes qué es lo gracioso?». Meredith miró a la multitud. Ella ni siquiera se dio cuenta. Todo este tiempo ha estado tan ocupada con sus cuadros, su pequeña galería, tan correcta, tan aburrida. Tate me estaba contando cómo renuncia a todas las fiestas, cómo se duerme a las 9 de la noche, una verdadera bella durmiente, excepto que el príncipe ya ha encontrado a otra. «¿Tate?». La voz de Aveline temblaba. «Dime que no es verdad». Finalmente levantó los ojos, vacíos, vidriosos de algún tipo. «Lo siento. Ia, no puedo hacer esto, no puedo casarme contigo». «Porque me amas», terminó Meredith triunfante, caminando hacia él y tomándolo bajo el brazo. Tate no se resistió. La iglesia estalló en susurros y exclamaciones. Alguien empezó a levantarse de los bancos, alguien sacó un teléfono y filmó lo que estaba ocurriendo. Aveline vio la cara contorsionada de ira de su padre, el rostro lloroso de su tía, las miradas confusas de sus damas de honor. El aire se volvió espeso como la melaza. No podía respirar. La habitación empezó a girar y todos los sonidos se fundieron en un zumbido prolongado. En algún lugar de la periferia de su conciencia oyó la voz preocupada de Sage. «Está teniendo un ataque de pánico. Trae agua». Lo último que Aveline vio antes de perder el conocimiento fue a Tate y a Meredith caminando hacia la salida de la iglesia, con la mano de él apoyada en la cintura de la mujer del vestido rojo. «Respira, cariño, respira». Sage le sostuvo la cabeza en el regazo mientras alguien le desabrochaba el apretado cuello del vestido de novia. «Solo respira». Pero, ¿cómo respirar cuando tu vida acababa de hacerse añicos delante de 300 testigos? Randall Holbrook estaba fuera de la ambulancia, mirando cómo los paramédicos examinaban a su hija. Sus manos, cerradas en puños, se volvieron blancas por la tensión. 25 años en los Marines le habían enseñado una cosa, a controlar su rabia, pero ahora le resultaba especialmente difícil. «Señor Holbrook, su hija se va a poner bien»,
dijo el joven paramédico algo sobre los efectos residuales de un ataque de pánico, pero Randall apenas le oyó. La imagen que tenía ante sus ojos era la de su hija, inconsciente, con su vestido de novia, en el frío suelo de la iglesia. Por la noche, cuando Evelyn por fin se durmió bajo los efectos de un sedante en su antigua habitación de la casa de sus padres, Randall bajó a su estudio. Se sirvió un whisky, la primera vez en 15 años, y se acercó a la ventana. Su reflejo en el cristal oscuro le recordó a otro hombre, un joven capitán de los marines que acababa de regresar de su primera misión. Aquella fue la primera vez que se dio cuenta de lo que era la verdadera rabia y de cómo usarla. ¿Randy? La voz de su mujer era tranquila. Elizabeth estaba en la puerta, envuelta en un chal de lana. ¿No vas a acostarte? No puedo. Le dio un sorbo a su whisky. Cada vez que cierro los ojos, veo su cara, nuestra pequeña, humillada delante de toda esa gente. Elizabeth se acercó y le puso una mano en el hombro. Lo sé, pero lo importante ahora es apoyarla. No. Randall se giró bruscamente. Lo principal es hacerles pagar. ¿Recuerdas cómo empecé? Con una grúa de construcción y un equipo de 5 personas. ¿Recuerdas cómo se reían de mí? Pero construí un imperio, y no voy a dejar que un mocoso y su puta humillen a mi hija. Se acercó al escritorio y sacó su teléfono. Era casi medianoche, pero algunas personas siempre respondían a sus llamadas. «Jerry, soy Randall Holbrook. Sí, ya sé que es tarde. Necesito toda la información que pueda conseguir sobre la situación financiera de Evergreen Investments. Todo. Acciones, deudas, contratos por la mañana». La siguiente llamada fue a Mike Donahue, su antiguo compañero de trabajo, que ahora trabajaba en inteligencia corporativa. Mientras hacía las llamadas, le vino a la mente el día en que consiguió su primer contrato serio. Fue después de la guerra, cuando la mayoría de las constructoras se echaron atrás en un complicado proyecto para reconstruir un viejo puente. Randall había hipotecado la casa entonces para comprar el equipo necesario. Elizabeth estaba embarazada de Evelyn y apenas llegaban a fin de mes. Pero lo consiguió, y el puente sigue en pie. ¿Te das cuenta de que esto no le va a devolver la tranquilidad, verdad?, preguntó Elizabeth en voz baja. No, convino Randall, pero les enseñará que no pueden hacer daño a mi familia impunemente. Sacó una hoja en blanco y empezó a escribir. Tate Evergreen solo era un socio junior en su bufete, pero la empresa estaba pasando por malos momentos. Randall lo sabía incluso antes de que Jerry llamara. Tenía sus fuentes en todas partes. Comprar una participación mayoritaria no sería fácil, pero era factible. Y entonces, Randy, Elizabeth le puso la mano en el hombro. Conozco esa mirada. Ya te has decidido. Sí, le cubrió la mano con la suya. Decidido, le destruiré, metódica y legalmente, como me enseñaron en los marines, encontrar el objetivo, elegir el arma, destruir al enemigo. Una tabla del suelo crujió en el piso de arriba. Evelyn debía de haberse despertado. Randall levantó los ojos hacia el techo. Su niña, que siempre había creído en lo mejor de la gente. Quizá Elizabeth tenía razón y la venganza no serviría de nada, pero había vivido según el código de los marines durante demasiado tiempo como para echarse atrás sin más. Las primeras notas aparecieron en una hoja de papel, contactos, cantidades, plazos. Un plan empezó a tomar forma. Randall lo sabía. La venganza era un plato que se servía frío, y él iba a hacerlo a la perfección. Los 3 primeros días después de la boda fallida se habían mezclado en una interminable niebla gris para Evelyn. Estaba tumbada en su antigua habitación en casa de sus padres, envuelta en una manta, mirando por la ventana. Había apagado el teléfono en la iglesia, pero antes había visto decenas de mensajes y llamadas perdidas. Sage venía todos los días, trayendo consigo el olor del mundo exterior y una preocupación tranquila y profesional. No puedes esconderte aquí para siempre.
dijo suavemente el cuarto día, sentada en la silla junto a la cama de Evelyn. No lo digo como amiga, sino como psicóloga. El aislamiento solo empeorará las cosas. ¿Has visto lo que se escribe en Internet? Evelyn se sentó en la cama por primera vez en días. Alguien ha colgado un vídeo. Ya tiene más de 100.000 visitas. A la gente siempre le encantan los dramas ajenos. En una semana encontrarán un nuevo tema del que hablar. Pero no se trataba solo de las redes sociales. Había que ocuparse de las implicaciones prácticas. Cancelar las reservas en el hotel de las Maldivas donde ella y Tate habían planeado pasar la luna de miel. Devolver los regalos de boda. Había una habitación entera llena de ellos. Por suerte, de esto se encargó la madre de Evelyn, que por fin se había recuperado. Al quinto día, Evelyn abrió el portátil por primera vez y se arrepintió de inmediato. Las redes sociales locales estaban llenas de titulares. Drama en la iglesia. La novia pierde al novio y el conocimiento. Escándalo en la alta sociedad. Un triángulo amoroso acaba en humillación pública. Señorita Holbrook. Una voz desconocida y los flashes de las cámaras la saludaron cuando por fin se aventuró a su galería. 3 periodistas custodiaban la entrada. ¿Quiere comentar la situación de su boda? Pasó junto a ellos en silencio, con las manos temblorosas mientras intentaba meter la llave en la cerradura. Dentro, la galería estaba vacía y silenciosa. La ayudante de Maggie frotaba nerviosamente unos papeles detrás del mostrador de la recepcionista. «Lo siento mucho», empezó, «pero nos han cancelado 2 ventas importantes y una exposición el mes que viene. Los artistas están preocupados por los riesgos para su reputación». Evelyn se hundió lentamente en su silla. La galería había sido su creación, su forma de demostrar a su padre que podía triunfar por sí misma. Y ahora todo eso estaba en peligro porque sonó el timbre. Evelyn levantó la vista. Una señora mayor, la señora Carmichael, una de sus clientas habituales, entraba en la galería. «Querida», la señora Carmichael se acercó al mostrador y frunció los labios. «Vengo a recoger mi pedido. Ese paisaje, ¿recuerdas?» «Por supuesto». Evelyn se levantó. «Maggie, por favor, trae la obra de la SRA, Carmichael del almacén». Mientras Maggie iba a buscar el cuadro, se hizo un silencio incómodo. La SRA. Carmichael miraba a Evelyn como si fuera una exhibición extravagante. «¿Sabe?», dijo al fin la anciana. «Mi primer marido huyó con mi criada una semana antes de casarnos. Pensé que me iba a morir de vergüenza. Y entonces conocí al señor Carmichael y viví con él durante 40 deliciosos años. A veces lo que parece el fin del mundo es en realidad...» «Por favor», la interrumpió Evelyn. «No estoy preparada para discutirlo». Cuando la señora Carmichael se marchó, llevándose su cuadro, Evelyn permaneció largo rato junto a la ventana, mirando a la calle. Los periodistas seguían allí. Su galería, su santuario, se había convertido en un lugar al que la gente acudía para mirar embobada su dolor. «¿Tal vez deberíamos hacer un pequeño descanso?», Maggie sugirió con cautela. «¿Cerrar la galería un par de semanas?» «No», Evelyn negó con la cabeza. «Si me rindo ahora, ganarán para siempre». Se acercó a su escritorio y sacó una agenda. «Llama a todos los artistas programados para el mes que viene. Diles que la exposición seguirá adelante pase lo que pase. Y sí, asistiré personalmente a la inauguración». Le temblaba la voz, pero la decisión estaba tomada. No dejaría que su drama personal destruyera lo que había estado construyendo todos estos años. Aunque tuviera que enfrentarse cada día a los flashes de las cámaras y a los susurros a sus espaldas. Había un silencio tenso en el despacho de la 40ª planta del rascacielos de Wall Street. Randall Holbrook estaba sentado a la cabeza de un largo escritorio de caoba, en torno al cual estaban reunidos 5 de los mejores analistas financieros de la ciudad. Delante de cada uno de ellos había una impresionante carpeta de documentos. «Muy bien, caballeros». Randall golpeó la mesa con los dedos.
Quiero saberlo todo sobre inversiones Evergreen, cada detalle, cada vulnerabilidad. Gerald Finch, un hombre canoso con un traje caro, se aclaró la garganta. Señor Holbrook, la empresa ha caído en tiempos difíciles. Los 3 últimos trimestres han mostrado un descenso constante de los beneficios. 2 grandes proyectos han fracasado, lo que ha provocado la pérdida de confianza de los principales inversores. Adelante. Randall hizo una anotación en su cuaderno. Sus acciones han bajado un 18% en el último año. El Consejo de Administración está nervioso. Hay informes de que varios accionistas minoritarios están dispuestos a vender sus acciones. Randall asintió. Las cosas se estaban perfilando exactamente como había supuesto. ¿Quiénes son los principales poseedores de las acciones? En la pantalla apareció un gráfico. El 30% pertenecía a la familia del fundador y el resto estaba repartido entre varios inversores. Tate solo poseía el 5% de las acciones, regalo de un cliente agradecido que le había nombrado socio menor. Al mismo tiempo, en el ático del Upper East Side, Tate Evergreen revisaba el correo matutino. Meredith seguía durmiendo, tendida sobre sábanas de seda. Su vida juntos no era exactamente lo que él había imaginado. Meredith exigía atención, regalos caros, restaurantes de lujo. Sus tarjetas de crédito estaban a reventar. «Cariño», la voz somnolienta de Meredith interrumpió sus cavilaciones. «Prometiste llevarme esta noche al desfile de Prada». Tate arrugó la nariz. Otro día de gastos inútiles. Pero no podía negarse. Meredith sabía demasiado sobre sus turbios manejos con los archivos de clientes. En la oficina le esperaba una desagradable sorpresa. 2 clientes importantes habían cancelado sus contratos sin dar explicaciones. Una hora más tarde, fue llamado a su despacho por el presidente del Consejo de Administración. «¿Qué ocurre, Tate?», preguntó el anciano, mirándole por encima de sus gafas. «He oído rumores extraños sobre tu escándalo en la boda, sobre tu comportamiento poco ético con los clientes, y ahora estos contratos rotos». Tate sintió que un sudor frío le recorría la espalda. «Son dificultades temporales, señor. Lo solucionaré». Pero en el fondo de su mente empezaba a darse cuenta de que algo estaba pasando, algo más que una mera coincidencia. Randall, mientras tanto, se reunía con los accionistas, no directamente, sino a través de apoderados. A cada uno se le ofreció justo por encima del valor de mercado, suficientemente atractivo para interesar, pero no tan alto como para despertar sospechas. 22%, se informó Finch una semana después. Ya hemos adquirido el 22% de las acciones a través de empresas fantasma. Randall asintió. El plan estaba funcionando. Aquella tarde, sentado en el despacho de su casa, sacó una vieja fotografía. En ella aparecía un joven capitán de los Marines entre sus hombres. Fue entonces cuando aprendió lo más importante, la paciencia. Una operación militar requiere una preparación meticulosa, un calendario preciso y un secretismo absoluto. Rodear el objetivo, cortar las vías de retirada, ataque concéntrico, murmuró, recordando viejas cartas tácticas. Al día siguiente, empezaron a producirse extraños acontecimientos en Evergreen Investments. Primero, todos los ordenadores se apagaron, supuestamente a causa de un virus. Luego resultó que todos los datos de los clientes de los últimos 3 meses habían desaparecido. El servicio técnico se había hecho un lío. Tate estaba sentado en su despacho, mirando la pantalla parpadeante del ordenador, cuando vibró su teléfono. Un mensaje de Meredith. «Cariño, he reservado mesa en el nuevo restaurante. Ponte el traje que te compré». Miró el reloj. Las acciones de la empresa habían bajado otro 5%. El teléfono no paraba de sonar en la recepción. Otro cliente descontento. La idea que le había estado rondando durante los últimos días estaba cada vez más clara. Esto no era un accidente.
Alguien estaba destruyendo metódicamente la empresa. ¿Pero quién? Randall recibió otro informe de sus hombres. El plan estaba funcionando a la perfección. Evergreen Investments se dirigía lenta pero inexorablemente hacia el colapso. Pronto llegaría el momento del golpe decisivo. «Sabes», le dijo a su mujer durante la cena, «nos enseñaron en la infantería. No hay nada más importante que el momento oportuno. Demasiado pronto, asustas al objetivo. Demasiado tarde, pierdes una oportunidad». «¿Estás seguro de que esta es la manera correcta?», preguntó Elizabeth. Randall miró la foto de su hija en la pared. Evelyn seguía sin salir de su habitación, se negaba a comer, apenas dormía. «Sí», respondió con firmeza. «A veces hay que tomarse la justicia por su mano». En su despacho, un mapa de la ciudad colgaba de la pared. Los puntos rojos marcaban la ubicación de las oficinas de Evergreen Investments. Los puntos azules señalaban las acciones compradas. Los puntos amarillos marcaban los próximos objetivos, como en los viejos tiempos, cuando planeaba operaciones militares. 40%, informó Finch al final de la semana. Un poco más y tendremos una participación mayoritaria. Randall sonrió. Tate no tenía ni idea de que cada uno de sus movimientos estaba siendo vigilado, cada decisión analizada. Pronto se daría cuenta del error que había cometido al humillar a la hija de Randall Holbrook. Pero sería demasiado tarde. La guerra no se trata de fuerza, su antiguo comandante había dicho a menudo. Todo es cuestión de estrategia. Y la estrategia de Randall era impecable. Una mañana de principios de octubre, Evelyn estaba de pie frente al espejo de la peluquería, observando cómo caían al suelo los largos mechones de su cabello. Cada movimiento de las tijeras parecía cortar una parte de su vida pasada. El estilista trabaja en silencio, consciente de que la clienta no tiene tiempo para charlas. «Listo», dijo por fin, quitándole el picardías. Evelyn levantó la vista. Una desconocida con un corte recto y pómulos expresivos la miraba desde el espejo. Sin el habitual velo de pelo, su rostro parecía más abierto, más real. Había trabajo esperándola en la galería, mucho trabajo. Maggie hizo una lista de citas canceladas y ventas fallidas. Evelyn repasó metódicamente cada una de ellas, anotándolas en su agenda. Perderse en su trabajo era inesperadamente terapéutico. «Victoria Lang quiere verte». La voz de Maggie a través del interfono interrumpió sus cavilaciones. Evelyn se enderezó en la silla. Victoria Lang era una de las manipuladoras más influyentes de la ciudad. Se había planeado una reunión con ella incluso antes de todo esto. «Siento llegar tarde». Victoria irrumpió en el despacho como un pequeño huracán. «El tráfico está...» «Oh». Se quedó helada al ver el nuevo look de Evelyn. «Sí, he cambiado un poco». Evelyn señaló la silla frente a ella. «Toma asiento». Hablaban de una próxima exposición de arte contemporáneo. Victoria hablaba de conceptos y tendencias, y Evelyn se sorprendió de repente mirando sus antiguas obras colgadas en las paredes del estudio con ojos completamente distintos. «¿Sabes?», interrumpió el monólogo de Victoria. «Creo que deberíamos replantearnos completamente el concepto. Estas obras de arte son demasiado seguras, demasiado correctas». Victoria enarcó una ceja. «¿Tienes alguna otra idea?» «Sí, te las enseñaré». Evelyn sacó varios lienzos en los que había estado trabajando las últimas semanas. Pinceladas brillantes, casi agresivas, combinaciones de colores inusuales, dolor y renacimiento en el lienzo. «Esto es impresionante», se acercó Victoria. «Un nivel completamente nuevo. ¿Cuándo tuviste tiempo para pintar esto?» «El insomnio te da mucho tiempo libre», se encogió de hombros Evelyn. Después de la reunión, fue a ver el piso. El agente inmobiliario le mostró un amplio estudio con vistas al parque, sin recuerdos, sin fantasmas del pasado, solo una pizarra en blanco. «Me lo quedo», dice Evelyn,
mirando la puesta de sol a través de las ventanas panorámicas. En casa le esperaba una última tarea desagradable. Aún quedaban cajas con las pertenencias de Tate en un rincón del dormitorio. Algunos trajes, libros, algunas cosas pequeñas. Lo metió todo metódicamente en bolsas para la tienda de beneficencia hasta que dio con un álbum de fotos. Sus fotos juntos parecían ahora fotogramas de una película ajena. Cerró el álbum antes de llegar a la mitad y lo metió en la última bolsa. Por la noche recibió una llamada de Sage. Inauguración de una nueva galería en Chelsea. ¿Vas a ir? Aveline miró su reflejo en la ventana. Nuevo corte de pelo, nuevo vestido negro, nuevo look. Sí, respondió. Es hora de volver al mundo de los vivos. Había muchas caras conocidas en la inauguración. Algunos apartaban la mirada, otros, por el contrario, miraban demasiado de cerca. Aveline sostenía una copa de champán y entablaba conversación, sintiéndose cada vez más ligera. «Estás guapísima», le dijo uno de los invitados. «Gracias», respondió ella. «Me siento estupenda». Y por primera vez en mucho tiempo, no era mentira. Aquella noche, sentada en el suelo del piso vacío entre las cajas de pertenencias, Aveline sacó un lienzo en blanco. Los colores yacían sobre la superficie, creando una nueva historia. Su historia, sin mirar atrás, sin miedo al futuro, solo el aquí y el ahora. Al otro lado de la ventana, la ciudad nocturna brillaba y ella pintó hasta que los primeros rayos del alba pintaron el cielo de un suave rosa. Un nuevo día, una nueva realidad, una nueva Aveline. El día comenzó como de costumbre. Aveline llegó a la galería antes que el resto del personal para repasar tranquilamente el papeleo y prepararse para las próximas reuniones. Maggie había dejado sobre su escritorio una pila de revistas con artículos anotados sobre arte contemporáneo y una taza de café frío de la noche anterior. Sonó el timbre de la puerta. Aveline levantó la vista de sus papeles. Era demasiado temprano para recibir visitas. Un hombre alto de unos 45 años, con un traje gris de corte impecable y gafas de montura fina, entró en la galería. Examinaba tranquilamente los cuadros que colgaban de las paredes, como si no se hubiera percatado de su presencia. ¿Puedo ayudarle? Aveline se levantó de la mesa. Harrison Blackwood se volvió hacia ella, una leve sonrisa iluminando su rostro. Le pido disculpas por una visita tan temprana. Volé desde Londres esta noche y la diferencia horaria me está jugando una mala pasada. Aveline conocía el nombre. Harrison Blackwood poseía una cadena de prestigiosas galerías en Nueva York y Londres. Su opinión en el mundo del arte valía su peso en oro. Esta obra, señaló una de sus nuevas pinturas. Hay algo primitivo. El dolor transformado en arte. ¿Quién es la artista? Yo, respondió Aveline con sencillez. Harrison se quitó las gafas y la miró detenidamente. Eres Aveline Holbrook. Ahora lo entiendo. Ella se tensó, esperando otra incómoda conversación sobre el escándalo, pero Harrison volvió a centrarse en el cuadro. ¿Sabes qué es lo más interesante?, pronunció, estudiando las pinceladas. La forma en que utilizas el color. Aquí no hay histeria, ni gritos, solo una transformación profunda y consciente de la emoción en imágenes visuales. Hablaron durante más de 2 horas. Harrison habló de su galería en el Soho, de sus planes para la nueva temporada, de su visión del arte contemporáneo, y entonces le hizo una oferta. Quiero organizar tu exposición individual, en Nueva York, dentro de 3 meses. Aveline sintió que se le secaba la boca. Eso es demasiado rápido, y no estoy segura de estar preparada para ese tipo de atención. Por eso ahora es el momento perfecto. Harrison se sentó en el borde de la mesa. Mira, sé por lo que estás pasando. Hace 5 años, mi mujer me dejó por mi socio. Me robaron la mitad de los clientes y casi arruinan el negocio. Se quedó callado un momento, mirando por la ventana. ¿Sabes lo que hice? Abrí una nueva galería,
Más grande, mejor, más ambiciosa. Convertí mi dolor en una fuerza motriz, y ahora mi antiguo socio trabaja en una pequeña galería a las afueras de Brooklyn, y yo... Bueno, ya sabes. Por la noche, Aveline quedó con Sage en su bar favorito. Su amiga escuchó atentamente el relato de la visita de Harrison. «Tiene razón», dijo Aveline, haciendo girar su copa de vino entre las manos. «Esta es mi oportunidad, de demostrar a todo el mundo que no estoy rota, que soy algo más que una novia despechada de las páginas de sociedad. Me alegro por ti», empezó Sage con cautela. «Me alegro de verdad, pero como psicóloga tengo que advertirte, sigues siendo vulnerable. No dejes que el interés profesional se convierta en algo más demasiado rápido. Harrison está casado». Aveline puso los ojos en blanco. «Y no es mi tipo». «No es eso lo que digo. Es que tómate tu tiempo para tomar grandes decisiones. Date tiempo». Pero la decisión ya estaba tomada. Al día siguiente, Aveline firmó un contrato con la Galería Blackwood. Harrison le ofreció total libertad para elegir su obra y el concepto de la exposición. «Solo un consejo», le dijo, guardando los papeles en su maletín. «No tengas miedo de ser sincera. En el arte, como en la vida, la verdad es lo único que importa». Empezaron a trabajar juntos. Harrison venía una vez a la semana y hablaban largo y tendido de cada cuadro y de la composición general de la exposición. Demostró ser un oyente atento y un crítico sagaz. «¿Sabes lo que veo en tu nuevo trabajo?», preguntó una vez. «La libertad. Por fin has dejado de intentar ajustarte a las expectativas de los demás». Aveline se lo pensó un momento. Tal vez tuviera razón. Quizá necesitaba sobrevivir a la traición y a la humillación pública para encontrar su verdadera voz en el arte. «A veces», dijo Harrison cuando estaba a punto de marcharse, «necesitamos perderlo todo para darnos cuenta de quiénes somos realmente». Ella le vio caminar hacia su coche y pensó en las vicisitudes del destino. ¿Quién le iba a decir a ella que un hombre que había vivido una tragedia similar sería el que la ayudaría a volver a la vida, no como mujer, sino como artista? Al anochecer, permaneció largo rato delante de un nuevo lienzo. Los colores se mezclaban creando combinaciones inesperadas. En cada trazo había un pedazo de su nueva fuerza, de su nueva comprensión de sí misma. El teléfono vibró. Un mensaje de Harrison sugiriendo un título para la exposición. «Fénix, una historia de renacimiento». Aveline sonrió. Quizá Sage tuviera razón en lo de la prisa, pero a veces hay que confiar en el momento y dejarse llevar por la vida. Meredith Sloan estaba de pie junto a la ventana de su ático, contemplando las luces de Manhattan por la noche. En la mano sostenía una fotografía arrugada, lo único que le quedaba de su antigua vida en Millbrook, un pequeño pueblo del estado de Nueva York. En la foto, una niña delgada con coletas despeinadas estaba junto al porche desconchado de una casa modesta. Su madre, una camarera siempre cansada de la cafetería local, intentaba sonreír para la cámara, pero era un trabajo mal hecho. «Eres demasiado guapa para este pueblo», le decía su madre todas las noches mientras cepillaba su larga melena rubia. «Algún día saldrás de aquí». Y Meredith salió. A los 16 años se escapó con un fotógrafo de paso que le prometió una carrera de modelo en Nueva York. Los primeros meses fueron una pesadilla. Sesiones fotográficas para catálogos dudosos, dormir en sofás con conocidos al azar, audiciones interminables. Pero sobrevivió. Siempre sobrevivía. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Tate buscaba algo en el armario. Meredith lo observó en el reflejo de la ventana. El elegante y exitoso financiero, tan predecible en su infidelidad. Recordó su primer encuentro en el bar del Hotel Plaza. Le había llamado la atención de inmediato, no por su aspecto ni por su dinero, sino por alguna inseguridad interior oculta tras la máscara de un hombre de éxito. Ella había aprendido a reconocer a esos hombres de forma inequívoca. «Estoy prometido», le dijo después de su tercer martini. «¿Y cómo está ella?».
preguntó Meredith, sabiendo ya la respuesta. Bien, muy buena. Tiene una galería de arte. Meredith sonrió, recordando a su madre. Las chicas buenas acaban las últimas. No había planeado enamorarse. Después de una serie de relaciones fallidas, un rico hombre de negocios que la utilizaba como entretenimiento, un fotógrafo de moda envejecido, un productor casado, había aprendido a mantener su corazón bajo llave. Se suponía que Tate no era más que otro episodio, una forma de demostrarse a sí misma que aún podía conseguir lo que quisiera. Pero algo había salido mal. Tal vez fuera su incómoda preocupación por ser el único que le preguntaba por sus sueños y no solo por su talla de ropa, o la forma en que la miraba por las mañanas, como si no pudiera creer que fuera real. El padre de Meredith murió cuando ella tenía 12 años. Conductor borracho, carretera resbaladiza, esquela en la última página del periódico local. Desde entonces, había aprendido a no encariñarse con los hombres. Pero la ruptura en la iglesia no fue planeada. Simplemente no soportaba ver las fotos de él y Evelyn en las páginas de sociedad. La pareja perfecta, las sonrisas impecables, las profesiones nobles. Todas las cosas que ella nunca tuvo ni tendría. ¿En qué estás pensando? Tate la abrazó por detrás. Olía a colonia cara y a whisky. En la verdad, respondió ella, mirando su reflejo en el cristal oscuro. En que los dos recibamos lo que nos merecemos. No lo entendió. Claro que no lo entendía. Los hombres como él nunca entendían a los hombres como ella, supervivientes que habían aprendido a convertir el dolor en un arma. Meredith sacó su teléfono, marcó un número familiar. «Mamá, soy yo. Siento no haber llamado hace tiempo». Hubo silencio al otro lado de la línea, y luego una voz cansada dijo, «Te vi en las noticias, cariño. ¿Por qué lo hiciste?» «Porque podía», respondió Meredith, mirando a la ciudad que se dormía. «Porque a veces tienes que destruir la felicidad de otra persona para darte cuenta de que no puedes construir la tuya sobre los escombros». ¿Amaba a Tate? Tal vez. Pero era el amor de un animal herido, desesperado, codicioso, condenado. Ella sabía que un día él se iría, como todos antes que él, y por primera vez en su vida eso no la asustó. Meredith dobló la vieja fotografía y la guardó en un cajón de la cómoda. La niña de coletas despeinadas era cosa del pasado. Ahora era quien siempre había querido ser, fuerte, despiadada, libre. Pero a veces, en el silencio de la noche, seguía oyendo la voz de su madre. «Eres demasiado guapa para este pueblo». Y pensaba en cómo la belleza puede ser una maldición si no sabes vivir con ella. Randall Holbrook entró en la sala de conferencias de Evergreen Investments a las 9 en punto de la mañana. Detrás de él le seguían abogados, asesores financieros y el nuevo equipo directivo. Los miembros del consejo ya estaban esperando, susurrando nerviosos entre ellos. «Buenos días, caballeros». Randall colocó una carpeta sobre la mesa. «Antes de empezar, permítanme presentarles los documentos para la adquisición de una participación mayoritaria en la empresa, 51%. Un murmullo preocupado recorrió la sala. El presidente del Consejo de Administración, George Wilson, se puso pálido. «¿Cómo es posible?», le temblaba la voz. «Sabríamos de grandes negocios como este». Le sorprendería saber cuántos accionistas están dispuestos a vender sus acciones si se les ofrece el precio adecuado en el momento oportuno. Randall se sentó a la cabecera de la mesa. «Ahora pasemos a los cambios en la dirección de la empresa». En ese momento se abrió la puerta y Tate entró en la sala. Se quedó helado al ver a Randall. «Señor Evergreen, justo a tiempo». Randall señaló un asiento vacío. «Tome asiento. Eso va también por usted». La hora siguiente fue como una obra de teatro bien coreografiada. Randall expuso metódicamente su visión del futuro de la empresa, la nueva estructura de gestión, los planes de reorganización. Luego pasó a las decisiones de personal.
Por último, el puesto de socio junior que ocupaba el señor Evergreen será eliminado debido a la reestructuración. Tate dio un respingo. No puede hacer eso. Tengo un contrato. Sí puedo. Randall sacó otro documento. Especialmente dados los resultados de la auditoría interna. Denuncias de manipulación, ocultación de pérdidas, uso de información privilegiada. ¿Quiere que continúe? En la oficina, la noticia del despido de Tate se extendió al instante. Los empleados se reunieron en grupos discutiendo lo que estaba pasando. Dicen que tiene que ver con esa historia de la boda, susurró la secretaria de ventas. ¿Has visto a su nueva novia? La misma modelo que provocó el escándalo, replicó su colega. Tate estaba recogiendo su despacho cuando sonó el teléfono. Meredith. Cariño, no te lo vas a creer. Me han invitado a un desfile de moda en Milán. Tengo que conseguir las entradas ahora mismo. Ahora mismo no puedo. Su voz sonaba apagada. Me han despedido. Se hizo el silencio al otro lado del cable. ¿Despedido cómo? ¿Y tu participación en la empresa? Se acabó, Meredith. Lo he perdido todo. En su ático en el Upper East Side comenzaron las primeras discusiones. Meredith no podía aceptar la necesidad de ahorrar dinero. ¿Qué quieres decir con cancelar la reserva del spa? Gritó, pavoneándose por el salón. Tengo un contrato, tengo que estar perfecta. No tenemos dinero para eso, replicó Tate cansado. Mis ahorros se están derritiendo. Tengo que vender el coche, probablemente también el piso. ¿Vender el piso? ¿Estás loco? Aquella noche, Meredith estaba sentada en el bar del Hotel Plaza donde se habían conocido una vez. Su agente acababa de darle la desagradable noticia de que varias marcas habían cancelado contratos con ella. Lo siento, cariño, le dijo, pero un escándalo en una boda no es lo que los anunciantes quieren ver. Esperándola en casa había una factura de tarjeta de crédito sin pagar y una nota de Tate. Se ha ido a una entrevista de trabajo. No me esperes para cenar. Las entrevistas no tuvieron éxito. La noticia de su despido y los motivos del mismo habían recorrido todos los círculos financieros. Nadie quería involucrarse con un hombre envuelto en un escándalo. Tal vez deberíamos llamar a papá. Meredith sugirió una noche. No tengo padre, replicó Tate. Y aunque lo tuviera, después de lo que hice, ambos se dieron cuenta de que era el principio del fin. Su relación, basada en la pasión y la adrenalina, no resistiría la prueba de la realidad. En su despacho, Randall Holbrook revisaba los informes sobre la reorganización de la empresa. Sobre la mesa había una foto de Aveline, que sonreía por primera vez en mucho tiempo junto a sus nuevos cuadros. ¿Está todo bien?, preguntó Elizabeth entrando en el despacho. Sí, respondió, mirando la sonrisa de su hija. A veces, la justicia llega de formas inesperadas. Al otro lado de la ventana caían las primeras nevadas, cubriendo la ciudad con un manto blanco. En algún lugar en su ático, Tate y Meredith discutían por facturas impagadas. Pero aquí, en su cálido despacho, Randall sentía la satisfacción de un hombre que ha cumplido con su deber. El círculo se había cerrado, el imperio había caído, y entre sus escombros comenzaba una nueva historia. Aveline estaba sentada en el suelo de su nuevo estudio, rodeada de cuadros. Cada uno de ellos era una parte de su historia, una pieza del mosaico que formaría su nueva vida. Harrison había elegido 20 obras para la exposición, pero ella aún tenía dudas sobre algunas de ellas. ¿Debería sustituirse esta?, preguntó con voz hueca, mirando el lienzo con su extraño entretejido de líneas rojas y negras. Su mirada se posó en el reloj. Su sesión con Sage era dentro de 1 hora. Después de aquel memorable día en la iglesia, habían acordado verse con regularidad, no como amigos, sino como médico y paciente. La consulta de Sage siempre tranquilizaba a Aveline con sus tonos apagados y su luz suave. «Háblame de tus nuevas obras», se sentó Sage en una silla, con un bloc de notas en la mano.
Son diferentes. Aveline se quedó callada, eligiendo sus palabras. Antes me daba miedo hablar demasiado de mi arte. Ahora no tengo nada que perder. ¿Por qué tenías miedo? La pregunta la hizo pensar. Los recuerdos de los primeros meses de su relación con Tate salieron a la superficie. Él siempre elogiaba mis paisajes pacíficos. Decía que eran pacíficos, y cuando le mostraba algo más emocional, se encogía. ¿Por qué alardear de tus sentimientos?, decía. ¿Y cambiaste tu estilo por él? No enseguida. Aveline se pasó una mano por el pelo. Fue poco a poco. Me he vuelto más cómoda. Bien, como él quería que estuviera. Ahora, mirando hacia atrás, ella había visto todas las señales. Cómo había cancelado sus cenas juntos por reuniones urgentes. Cómo se enfadaba cuando ella hablaba de sus planes para ampliar la galería. Cómo evitaba hablar del futuro. Por la noche, llamó a su madre por videoconferencia. «Cariño, pareces diferente», dijo mamá, mirando la pantalla. «Soy diferente», sonrió Aveline. «Por fin me he dado cuenta de por qué las cosas sucedieron como sucedieron». ¿Y por qué? Porque tuve que perderme para encontrar mi verdadero yo. El estudio olía a pintura y aguarrás. El nuevo lienzo del caballete se iba llenando de color. Aveline trabajaba sin bocetos, dejando que su pincel se moviera solo. Ya no tenía miedo de su poder, ese poder interior que siempre había intentado amortiguar, ocultar tras la máscara de buena chica de buena familia. La traición de Tate había arrancado todas las máscaras, dejando al descubierto su verdadera naturaleza. «Estoy orgullosa de ti», le había dicho Sage en su última sesión. «No te has roto, te has transformado». ¿Sabes qué es lo más asombroso? Aveline miró a su amiga. «Por primera vez en mi vida, no pienso en lo que dirán los demás. Mis nuevos cuadros son mi verdadero yo, con todo mi dolor, rabia y esperanza». Por las tardes, a menudo se quedaba junto a la ventana mirando las luces de la ciudad. Los recuerdos de Tate ya no le causaban dolor, solo un leve desconcierto. ¿Cómo había podido ignorar lo evidente? ¿Cómo había permitido convertirse en una sombra a su lado? Las nuevas imágenes se sucedían. Ya no había la contención de antes, pero había vida, brillante, palpitante, real. Harrison estaba encantado. «Esta es la verdadera Aveline Holbrook», dijo mirando su última obra. «Ahora entiendo por qué el universo tuvo que sacudir tu vida de esa manera. A veces la belleza solo nace del caos». Se dio cuenta de que tenía razón. Cada pincelada, cada nuevo lienzo la acercaba más a sí misma, a la persona que siempre había estado destinada a ser, fuerte, independiente, libre, y en algún lugar de su interior maduraba un extraño sentimiento de gratitud, por Tate, por Meredith, por toda la historia. Sin saberlo, la habían ayudado a liberarse de las expectativas de los demás y a encontrar su propio camino. El nuevo estudio olía a libertad, y era el olor más hermoso del mundo. El restaurante Le Bernardin estaba inusualmente lleno para ser martes por la noche. Aveline y Harrison estaban discutiendo los detalles de la próxima exposición con una copa de vino cuando ella los vio. Tate y Meredith estaban sentados a 3 mesas de ellos y lo primero que le llamó la atención fue lo mucho que habían cambiado. El caro traje de Tate parecía arrugado y su rostro tenía la palidez malsana de un oficinista que ha perdido su trabajo. Meredith, la siempre impecable Meredith, llevaba un vestido del año pasado y su famoso pelo rubio necesitaba una corrección de color. ¿Aveline? Harrison se dio cuenta de que estaba distraída. ¿Ocurre algo? «Están aquí», respondió ella en voz baja tomando un sorbo de vino. Para su sorpresa, no le temblaban las manos. Harrison la miró por encima del hombro y frunció el ceño. «¿Quieres irte?» «No», negó con la cabeza. «Sabes, pensaba que esta reunión iba a ser como un terremoto, y todo lo que siento es curiosidad». En ese momento,
Tate levantó la vista y los vio. Con la cara crispada, le susurró algo a Meredith. Ella se giró bruscamente, con los labios pintados formando una fina línea. «Vienen hacia aquí», advirtió Harrison. Tate se acercaba a la mesa y llevaba a Meredith de la mano. Su forma de andar había cambiado. Había desaparecido la confianza de un financiero de éxito. «Aveline», su voz sonaba ronca. «No esperábamos verte aquí». «Lo mismo digo», se maravilló ella de la tranquilidad de su voz. «¿Qué pasa, Tate?» Él se movió de un pie a otro. «Bien, buscando un nuevo trabajo. Tengo algunas opciones prometedoras». «En Brooklyn», resopló Meredith. «En una oficina de segunda». Hubo una pausa incómoda. Harrison se reclinó en su silla, observando atentamente la situación. «Me he enterado de tu próxima exposición», intentó Tate para cambiar de tema. «Enhorabuena». «Gracias». Aveline le miró a los ojos. Los mismos ojos que antaño le habían acelerado el corazón. Ahora solo veía en ellos cansancio e incertidumbre. «Aveline está creando un trabajo increíble ahora mismo», intervino Harrison. «Su nueva serie es un gran avance en el arte contemporáneo». «Sí, siempre he dicho que tiene talento». Tate sonrió tensa. «No, no lo dijiste», dijo Aveline de repente. «Dijiste que era un bonito hobby, que el verdadero dinero se gana en las finanzas». Meredith tiró de la manga de Tate. «Deberíamos irnos. La cuenta está esperando». «Claro», asintió él. «Ha sido encantado de verte». Mientras retrocedían, Aveline respiró hondo. «¿Sabes qué es lo más sorprendente? Que no siento nada. Ni rabia, ni resentimiento, ni regodeo. Simplemente nada». Harrison le cubrió la mano con la suya. «Se llama libertad, querida, cuando el pasado pierde su control sobre el presente». Observaron a Tate y Meredith discutiendo en el mostrador de la recepcionista. Parecía haber un problema con el pago. ¡Qué curioso! Aveline hizo girar su vaso entre las manos. Temía tanto esta reunión. Me la había imaginado cientos de veces, y ahora los miro y veo solo 2 personas confundidas. «Has superado esa historia», sonrió Harrison, como una mariposa sale de su capullo. Más tarde, mientras salían del restaurante al aire fresco de la noche, Aveline se detuvo en la acera. «Quiero pintar un cuadro nuevo», dijo, «sobre esta noche». «¿Y cuál será?» Harrison se interesó. «Un espejo roto. En cada fragmento hay un reflejo del pasado, pero cuando das un paso atrás, ves que los fragmentos forman un patrón totalmente nuevo». Miró las luces de la ciudad, la gente corriendo, el cielo estrellado sobre los rascacielos. De repente, todo parecía tan vívido, tan real. «¿Sabes?», le dijo a Harrison, «debería darles las gracias. Tate y Meredith». «¿Por qué?» «Por ayudarme a encontrarme a mí misma. A veces tienes que perderlo todo para darte cuenta de quién eres realmente». En casa, Aveline permaneció largo rato frente al lienzo en blanco. Su mente se llenó de imágenes de esta noche. El traje desaliñado de Tate, el pelo desteñido de Meredith, sus sonrisas inseguras, pero, sobre todo, su propia calma. El tipo de calma que solo viene con la verdadera libertad. La primera pincelada estaba en el lienzo, segura, fuerte, decidida, como ella misma. Los últimos visitantes abandonaban la galería cuando Tate apareció en la puerta. Ya había oscurecido y la luz de las farolas proyectaba sombras extrañas en las paredes. Aveline no se percató de su presencia. Estaba sentada en su escritorio, hojeando el catálogo de una próxima exposición. «Buenas noches», le dijo en un tono desacostumbradamente bajo. Levantó la vista. Tate estaba de pie en la puerta, con un viejo maletín de cuero en la mano, su regalo por su primer aniversario. Parecía envejecido en la penumbra de la galería. El traje le quedaba holgado, tenía sombras bajo los ojos y las primeras canas en el pelo. «Hemos cerrado», respondió Aveline con calma, volviendo al papeleo. «Ya lo sé,
pero necesito hablar con usted, por favor. Algo en su voz, no una súplica, sino una auténtica necesidad, la hizo levantar de nuevo la cabeza. De acuerdo, señaló la silla de enfrente. Tienes 10 minutos. Tate se sentó y colocó el maletín sobre el regazo. Sus dedos frotaron nerviosamente el cuero desgastado. Llevo un rato preguntándome por dónde empezar. Se pasó una mano por la cara. Probablemente debería empezar por lo principal. He sido un cobarde, toda mi vida. Avelin guardó silencio, dándole la oportunidad de continuar. Sabes, mi padre era un cirujano de éxito. Brillante carrera, reputación impecable, y exigía lo mismo de mí, perfección. En todo momento, en todo. Tate se levantó y se acercó a la ventana contemplando la ciudad nocturna. Cuando tenía 13 años, quedé segunda en la Olimpiada de Matemáticas del colegio. No me dirigió la palabra durante un mes. El segundo puesto es el primero entre los perdedores, solía decir. Y cuando decidí estudiar finanzas en vez de medicina, me sacó de su vida. ¿Y eso justifica lo que hiciste?, preguntó Avelin en voz baja. No, se giró bruscamente. Nada lo justifica, pero quiero que lo entiendas. Toda mi vida he tenido miedo. Miedo de no encajar, miedo de decepcionar, miedo de ser real. Y tú estabas tan viva, tan genuina. Tu pasión por el arte, tu capacidad de sentir abiertamente, me asustaba y me atraía al mismo tiempo. ¿Y Meredith? Meredith era segura. Todo era simple con ella, sin sentimientos profundos, sin compromiso, o eso me parecía a mí. Soltó una risita amarga. Estaba equivocado. Resultó estar tan destrozada como yo. Avelin se levantó y se acercó a uno de sus nuevos cuadros, brillante, emotivo, casi gritón. ¿Sabes qué es lo más asombroso? Pasó los dedos por el lienzo. Nunca hice un cuadro así mientras estuve contigo. Me contenía todo el tiempo, tratando de estar cómoda, la correcta, la que querías tener cerca. Son increíbles, dijo Tate sinceramente. Así que, sincero, terminó ella por él. Del tipo que nunca existió entre nosotros. Tenías miedo de ser real y yo tenía miedo de notarlo. Lo perdí todo, dijo de repente. Un trabajo, una reputación, dinero. ¿Y sabes qué? Por primera vez en mi vida me siento aliviado. Ya no tengo que fingir. ¿Cómo está Meredith?, preguntó Avelin, sorprendida por su propia calma. Hemos roto. Voló a París con un fotógrafo. Probablemente sea lo mejor. Guardaron silencio un momento. Fuera de la ventana empezaba a nevar, copos grandes y lentos. He venido a disculparme, dijo finalmente Tate. No para arreglar las cosas ni para recuperar nada. Es que necesitaba decirlo. Avelin lo miró a los ojos, los mismos ojos que una vez habían hecho que su corazón latiera más deprisa. Ahora solo veía cansancio y remordimiento en ellos. Te perdono, dijo simplemente, no porque tú merezcas el perdón, sino porque yo merezco liberarme de esta historia. Tate asintió, comprendiendo. Se dirigió a la salida, pero se detuvo en la puerta. Me he enterado de tu exposición en Nueva York. Va a ser honesta, terminó Avelin. Será sincera. Cuando la puerta se cerró tras él, permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando la nieve que caía. En su pecho no había dolor ni amargura, solo una ligera y pura sensación de liberación. La historia había terminado, sin dramas, sin angustias, sin remordimientos. Sacó su teléfono y marcó el número de Harrison. ¿Recuerdas cuando me preguntaste por el nombre de la exposición? Se me ocurrió a mí. Liberación. Fuera de la ventana, la nieve seguía cayendo, cubriendo la ciudad con un manto blanco, nueva, limpia, intacta, como un lienzo esperando el primer toque de un pincel. La galería Blackwood, en el Soho, ardía en luces.
Una multitud de invitados llenaba todo el espacio, creando un agradable murmullo de voces y tintineo de copas de champán. Aveline se detuvo en la pared central, donde se encontraba su obra más grande, un lienzo llamado Renacimiento. Los destellos rojos y dorados sobre el fondo oscuro daban la impresión de una llama interior estallando entre las cenizas. «Impresionante obra», retumbó cerca una voz desconocida. Una mujer alta con un elegante traje negro le tendió la mano. Martha Kingsley, Galería Metropolitan Arts. Aveline estrechó la mano, tratando de ocultar su sorpresa. Metropolitan Arts era una de las galerías más prestigiosas de la costa este. Hemos estado siguiendo su arte durante los últimos meses, continuó Martha. Esta transformación es exactamente lo que buscamos para nuestra nueva exposición de arte contemporáneo. Harrison se acercó a ellos, con 2 copas de champán en la mano. Sus ojos brillaban de orgullo. «Veo que ya os conocéis», le entregó una copa a Aveline. «Martha me llamó la semana pasada». La velada se convirtió en un caleidoscopio de caras, conversaciones e impresiones. Unos puntos rojos, señal de venta, aparecieron uno a uno junto a los cuadros. Maggie, que había volado desde Nueva York especialmente para la inauguración, apenas tuvo tiempo de anotar los datos de los compradores. Más tarde, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado, Aveline y Harrison se sentaron en un sofá de la galería vacía. Estaban rodeados de sus cuadros, testigos de su transformación. «¿Sabes?», Harrison miró pensativo a Rebirth. «Cuando vi tu obra por primera vez, lo supe. Eres especial, pero lo que has creado en estos meses ha superado todas las expectativas». Aveline se volvió hacia él. En la penumbra de la galería, su perfil parecía especialmente expresivo. «Crees en mí más de lo que yo creo en mí misma», dijo en voz baja. «No», negó con la cabeza. «Solo veo a tu verdadero yo». Sus miradas se encontraron y algo cambió en el aire entre ellos, algo evasivo, pero significativo. A la mañana siguiente, Aveline regresó a su galería de Nueva York con nuevos planes e ideas. El viejo espacio ya no podía albergar todo lo que había soñado. «He encontrado el lugar perfecto», le dijo a Maggie mientras desplegaba los planos del edificio de Chelsea. 3 plantas, techos altos, luz natural. «¿Y cómo nos las vamos a apañar con todo esto nosotras 2 solas?» Maggie parecía aterrorizada y emocionada al mismo tiempo. «No lo sabemos», sonrió Aveline. «Por eso he programado entrevistas con posibles empleados para la semana que viene». Por la noche, Harrison llamó. Su voz sonaba especialmente cálida. «¿Te apetece cenar? Quiero discutir contigo la idea de un proyecto conjunto». «¿De negocios o personal?», preguntó ella, sorprendida de su propia audacia. «¿Por qué no las 2 cosas?». Durante la cena en un pequeño restaurante italiano, hablaron del futuro, de exposiciones, de nuevos artistas, de las oportunidades que se abrían ante ellos, y de algo más grande que por ahora no se ha dicho. «Estoy pensando en abrir una sucursal en Londres», dijo Harrison cuando llegaron a los postres, «y necesito un socio de confianza». «¿Negocios o personal?», repitió ella. Él tomó su mano entre las suyas. «¿Por qué no ambas?». De vuelta a casa, Aveline pensó en lo extraña que era la vida. A veces hay que perder algo familiar para encontrar algo real. La nueva galería bullía de trabajo. Los artistas enviaban sus portafolios, los diseñadores proponían diseños para el espacio, y un comisario de Metropolitan Arts llamaba todos los días con nuevas ideas. «Estamos creando algo especial», dijo Aveline a su nuevo equipo en la primera reunión general. «Un lugar donde el arte no será solo una mercancía, sino una forma de dialogar, una forma de ser real». Por la noche, se asomó a la ventana de su nueva oficina y contempló las luces de la ciudad. Sobre la mesa había bocetos de futuros cuadros, invitaciones a exposiciones, planes para el desarrollo de la galería y una fotografía de la inauguración.
Ella y Harrison frente al renacimiento, ambos sonrientes, reales. Ante ella se abrían nuevos horizontes, brillantes, tentadores, llenos de posibilidades, y por primera vez en su vida estaba dispuesta a adentrarse en ellos sin miedo ni dudas. Aveline estaba sentada en el despacho de su padre, hojeando una revista de negocios. Un nombre familiar aparecía en la portada: Evergreen Investments. El artículo trataba de la quiebra de una empresa que había tenido éxito y de su misteriosa adquisición por un inversor desconocido. Algo en los detalles del acuerdo le resultaba familiar. «Papá», miró a su padre, que estaba revisando documentos en su enorme escritorio. «¿Fuiste tú quien compró la empresa de Tate?» Randall se quitó lentamente las gafas. Algo parecido a la culpabilidad brilló en su mirada, pero fue rápidamente sustituido por su dureza habitual. «Sí», respondió con sencillez. Aveline sintió que la habitación parecía encogerse a su alrededor. «¿Y tú destruiste su carrera a propósito?» «Estaba protegiendo a mi hija». Su voz sonaba tranquila, pero había una nota de acero en ella. «Lo que te hizo...» «¡Dios, papá!». Aveline se levantó de un salto. «No tenías derecho. Era mi vida, mi dolor, mi relación. ¿Y crees que fue fácil para mí?». Randall también se levantó. Estar allí en la iglesia y ver cómo humillaban a mi chica delante de todo el pueblo. Ver cómo no salía de su habitación durante semanas. Miró a su padre, alto, fuerte, siempre tan seguro de que tenía razón. Recordó cómo le había enseñado a montar en bicicleta de niña, lo orgulloso que se había sentido de su primera exhibición, cómo la había protegido de toda adversidad. «¿Recuerdas cuando tenía 7 años?», dijo en voz baja. «Me caí de los columpios. Y no te limitaste a ayudarme a levantarme. Trajiste trabajadores al día siguiente y rehiciste por completo todo el parque infantil. Solo quería protegerte». «No, papá. Querías controlarlo todo a mi alrededor, pero, ¿sabes qué? A veces la gente necesita caerse para aprender a levantarse por sí mismas». Randall se hundió en una silla, pareciendo de pronto más viejo que sus años. «Cuando tu madre estaba embarazada de ti», empezó bruscamente, «no teníamos nada. Yo acababa de volver de los marines trabajando en la construcción y me juré a mí mismo que mi hija nunca se sentiría indefensa». «Pero no estoy indefensa». Aveline dio un paso hacia él. «Mírame. Lo he superado. Me he hecho más fuerte. Creé algo nuevo a partir de ese dolor». «Lo sé», le cogió la mano. «Y tal vez exageré. Pero no lo lamento. Cualquiera que haga daño a mi hija debe pagar por ello. ¿Has considerado alguna vez que al arruinarle la vida no te has vuelto mejor que él?». Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire. Randall guardó silencio, mirando por la ventana la ciudad nocturna. «¿Qué vas a hacer con la empresa?», preguntó Aveline. «Pensaba ceder la gestión a un nuevo equipo, pero ahora... ¿Quizás tengas alguna idea?». Dudó. «¿Recuerdas el fondo de apoyo a jóvenes artistas del que te hablé? Quizá deberíamos utilizar los recursos de la empresa para algo creativo». Por primera vez aquella noche, Randall sonrió. ¿Convertir una historia de destrucción en una historia de creación? Ese es tu estilo». Hablaron hasta bien entrada la noche. Sobre el pasado y el futuro, sobre la fuerza y la debilidad, sobre la defensa y la libertad. Por primera vez en mucho tiempo hablaron como iguales, sin los roles habituales de padre estricto e hija obediente. «¿Sabes?», dijo Randall mientras ella se preparaba para irse. «Puede que me haya pasado con mi venganza, pero nunca me excederé amándote». Aveline abrazó a su padre, oliendo el familiar aroma de su colonia, el mismo que cuando era niña. «Lo sé, papá. Yo también te quiero, incluso cuando me vuelves loca con tu control». Se rieron y algo cambió entre ellos. Algo se volvió real, sincero, nuevo. Y una semana después, empezaron a trabajar juntos en un proyecto, el Fondo de Apoyo al Arte Contemporáneo de Holbrook.
porque a veces la mejor manera de arreglar el pasado es crear algo hermoso en el futuro. Exactamente un año después, Evelyn se asomaba a las ventanas panorámicas de su nueva galería en Chelsea. El sol primaveral inundaba el espacio de luz, jugando con los cristales de las ventanas y los marcos de los cuadros. En la pared colgaba una invitación a la recaudación de fondos de la Fundación Holbrook para jóvenes artistas, el primer gran evento que había organizado con su padre. ¿Un café? Harrison se acercó por detrás y le pasó el brazo por los hombros. El anillo en su dedo anular brillaba suavemente a la luz del sol. «Sabes que no tomo café después de las 5», sonrió ella, volviéndose hacia él. «Lo sé, solo quería recordarte cómo nos conocimos. Entonces también rechazaste el café». Evelyn se apoyó en su hombro, recordando el día en que se presentó por primera vez en su antigua galería. ¿Quién iba a pensar que el hombre que había llegado durante la época más oscura de su vida sería el que le aportaría tanta luz? Sonó el teléfono. Sage. Su consulta de psicología en el centro de la ciudad prosperaba y ahora se especializaba en ayudar a personas que atravesaban una crisis vital personal. «No te vas a creer a quién he conocido hoy», sonaba emocionada la voz de su amiga. «A Tate. Ha pedido cita conmigo para recibir asesoramiento». Evelyn enarcó las cejas, sorprendida. «¿En serio? ¿Y cómo está?» «Dice que ha empezado a escribir un libro. Sobre cómo perderlo todo le ayudó a encontrarse a sí mismo. Dice que, de paso, te manda recuerdos y te da las gracias». «¿Gracias?» «Por hacer de su caída el comienzo de un nuevo camino. Enseña economía en el colegio comunitario y parece ser realmente feliz por primera vez en su vida». Tras la conversación, Evelyn se quedó largo rato mirando la ciudad por la ventana. Su padre, enterado del nuevo trabajo de Tate, había ayudado en secreto a la universidad a conseguir una subvención para desarrollar programas educativos. «Tal vez fui demasiado dura», dijo entonces. Por la tarde, el último visitante, una joven artista con una carpeta de obras, entró en la galería. Sus manos temblaban de emoción mientras exponía sus cuadros. «¿Sabes?», le dijo Evelyn mientras miraba las obras, «estamos a punto de abrir un programa de apoyo a artistas emergentes. Háblame de tu visión del arte». Mientras la chica hablaba, Evelyn pensó en lo increíble que es la vida. Hace un año estaba de pie sobre las ruinas de sus esperanzas, insegura de cómo seguir adelante con su vida. Y ahora tenía una próspera galería que era algo más que un negocio. Era un lugar donde nacían nuevos talentos. Estaba Harrison, cuyo amor había resultado ser tan natural y correcto, sin dramas ni fingimientos. Había una nueva relación con su padre, basada en el respeto y la comprensión mutuos. Incluso la noticia de que Meredith se había casado con un fotógrafo francés y había abierto una agencia de modelos en París solo le causó una leve sonrisa. Cada uno había encontrado su camino. A última hora de la tarde, cuando todos se habían dispersado, Evelyn se sentó a escribir un discurso para inaugurar la recaudación de fondos. Las palabras le salieron fáciles y sinceras. A veces, la vida destruye nuestros planes para construir algo mejor. A veces necesitamos perderlo todo para encontrarnos a nosotros mismos. Y a veces, los momentos más oscuros de nuestras vidas se convierten en el comienzo de la luz más brillante. Al otro lado de la ventana, la puesta de sol se consumía, pintando el cielo con los mismos colores que su cuadro Renacimiento, el mismo que había iniciado su nuevo viaje, un viaje hacia su verdadero yo. ¿Lista para volver a casa? Harrison apareció en la puerta del despacho. «Sí», sonrió ella, recogiendo sus papeles. «Sabes, creo que este va a ser un año increíble». «¿Por qué?» «Porque ahora lo tengo claro. A veces el final es solo un principio, un nuevo y mejor comienzo». Salieron al atardecer primaveral, dejando atrás una galería llena de nuevos cuadros,
nuevas historias y nuevas posibilidades. Tenían toda una vida por delante, una vida real y sincera, la suya propia, y era hermosa.